¿Alguna vez has sentido que estás acelerado, que no sabes cómo solucionar algún problema, estás tenso y probablemente pienses que es estrés? Nosotros hoy día vamos a hablar de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo podemos contrarrestarla? Vamos a verlo aquí en el programa. Bienvenidos a Vida Plena. Continuamos aquí en Vida Plena y por supuesto nosotros queremos recordarles que estamos también en nuestro canal de YouTube. Muy bien, vamos a continuar y el día de hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad, una cuestión de autocontrol. Ese es nuestro tema para hoy, así que vamos ahora con algo importante que nos ha preparado Carol. La ansiedad es definida como un estado de alerta que se da frente a una amenaza o situación en la que nos encontramos en peligro. Así como cualquier otra reacción de nuestro organismo, la ansiedad es un sentimiento que no es anormal al ser humano. Es natural que nos preocupemos frente a alguna situación en la que nos vemos en peligro. Estas situaciones pueden ser una entrevista de trabajo, algún tipo de evaluación, examen o alguna situación en la que por el momento no nos sintamos cómodos. Sin embargo, la ansiedad puede convertirse en un problema si no sabemos controlarnos o si vivimos situaciones en las que es inevitable no sufrir algún tipo de daño emocional. Los trastornos por ansiedad han ido en aumento. Tan solo en el año 2001, la Organización Mundial de la Salud estimó alrededor de 450 millones de personas a nivel mundial que sufrían algún tipo de desorden de personalidad relacionados con la ansiedad. Además, se prevé que en algún momento de sus vidas, el 25% de las personas experimentarán trastornos de ansiedad. Estos datos reflejan lo que muchos consideran como la epidemia silenciosa del siglo XXI. Es importante destacar que la ansiedad no es necesariamente negativa o un problema patológico, sino una función normal de nuestro organismo. Sin embargo, cuando los niveles de ansiedad se sobrepasan, estamos hablando de un problema que necesita ayuda profesional para ser superado. El impacto de ansiedad patológica en el ser humano puede ser devastadora. Vivir con sentimientos de preocupación, agobiados por alguna situación sobre la cual no tenemos control, inseguridad y otros pensamientos negativos pueden llegar a somatizar y reflejarse en dificultad para respirar o completar la respiración, problemas cardíacos, dolores de cabeza y otras dolencias. Hoy en Vida Plena conoceremos un poco más sobre la ansiedad y cómo poder superarla. Gracias, Carol. Efectivamente, nosotros estamos ya preparados y listos para tocar este tema que consideramos es importante. Y para esta ocasión nosotros queremos agradecer la presencia de Marta Leiva. Ella es psicoterapeuta y nos está acompañando aquí en el programa. ¿Cómo está, Marta? Gracias por estar con nosotros. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes. Efectivamente, tomar temas de bastante interés, sobre todo destinado para la familia, ¿no? Que es un punto fundamental. Y más que nada, porque hoy día tenemos diríamos, bastante ansiedad en una sociedad que vive muy agitada. Así es el tema del día a día. Las organizaciones mundiales de la salud determinaron que está dentro de los primeros lugares, por ejemplo, de las enfermedades que matan en este siglo XXI. Y justamente, ¿por qué razón? Porque esta ansiedad convertida en un proceso de estrés, definitivamente, que es un acompañante del día a día, está pues malogrando las organizaciones internas del cuerpo biológico, del cuerpo, digamos, que merece tener todo un proceso de entrenamiento, de equilibrio sobre todo, ¿no? Todos estamos en la búsqueda de la paz y la tranquilidad, pero definitivamente cada vez más estamos discordando en todo, en nuestros pensamientos, gustos, preferencias, acciones, decisiones, opiniones, porque el mundo del día a día se convierte pues prácticamente en un mundo de muchas variaciones. Hay muchos elementos excitantes que por fin hace que uno quiera tal cosa y desee tal otra y finalmente no decida cuál, y va para todo, ¿no? Para decisiones laborales, como decisiones emocionales, como decisiones también a nivel de familia o de la edad, ¿no? Entonces, es muy natural que todo el mundo, entre comillas, caiga en este sistema de círculo vicioso, ¿no? Lo importante es salir de ello.
Esa es la parte fundamental. Efectivamente, ¿no? y de eso se trata justamente este programa. Yo tengo aquí, Marta, una frase que me gustaría reflexionarla un poco contigo. Dice: cuida tus pensamientos porque ellos se convertirán en palabras. Cuida tus palabras porque éstas se traducen en acciones. Cuida tus acciones porque ellas, con el paso del tiempo, devienen en hábitos. Y dice más: cuida tus hábitos porque ellos forjarán tu carácter. Además dice: cuida tu carácter ya que Él crea tu destino. Cuando mencionamos esto, sabemos que el autocontrol es clave para que tengamos una vida tranquila. Sí. Claro, nosotros decimos, ahora hablamos de lo que significa la vida inteligente en este mundo moderno, ¿no? Tanto de la mujer moderna, del hombre moderno, de los jóvenes modernos y los niños modernos, porque si nosotros establecemos formas y estilos de vida, de pensamientos, de crianza y de acciones en el siglo pasado, es totalmente diferente. Un niño de 2 años, nacidos en el 50, no tiene nada que ver con un niño de 2 años, por ejemplo, en esta era, ¿no? Y si hablamos de los 80, por ejemplo, con los niños actuales, y si nos vamos aproximando, vamos a ver notables diferencias. ¿Cada década van cambiando? Claro, van generando nuevos procedimientos. Lo que pasa es que esta tecnología que ha venido con tanto furor y que nos ha generado tantas variaciones en nuestro sistema de vida y con tanta velocidad, ha pues definitivamente desarrollado y potencializado neuronas cerebrales, ¿no? Acciones que supuestamente no estaban dadas anteriormente, ahora sí. La comunicación es más rápida, lo externo se hace cercano con mucha más facilidad, tenemos una comunicación vía Skype, y no solamente Skype, ahora estamos con el Facebook, estamos con digamos, los WhatsApp, y cada vez las imágenes son visibles. Yo puedo hablar con una hija de Australia, por ejemplo, con una velocidad inmediata en cuestión de segundos, ¿no? ¿Tú crees que es cierto lo que algunos dicen, que nunca antes la tecnología había avanzado tanto como en esta época? Bueno, efectivamente, la tecnología ha revolucionado nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras acciones y nuestras conductas. Nos ha transportado a un mundo de mucha velocidad en todos los elementos. Por eso que hablamos ahora de la reingeniería de las emociones. Si nosotros observamos en tiempos pasados, que no hace mucho nada más, un aparato eléctrico era siempre para toda la vida, ¿no? Era per se. De tal manera de que si se malograba, pues inmediatamente lo mandábamos a arreglar y regresaba como nuevo, renovado como nuevo, ¿no? Y lo manteníamos. Y si ustedes observan, pues los aparatos eléctricos eran inmensos. Entonces ocupaba un buen espacio dentro de la casa y se mantenía y era muy visible. Hoy día no, todo esto se ha resumido en celulares, en cosas tan pequeñas, tan simples, fáciles de transportar, en fin. Entonces, y lo curioso es que cada cosa que compras sigue innovándose, sigue renovándose, que lo que ya tienes, pues definitivamente ya pasó a ser obsoleto a la velocidad del momento, ¿no? Y eso hace que los jóvenes estén con tendencia en que, bueno, si tienes hasta con un simple celular, ¿no? Ya, si tienes digamos, de una marca y de un código, ya pasó, porque ahora estamos en diferentes códigos, porque cada código viene con diferentes posiciones que resultan ser nuevas y también importantes para tenerlo, ¿no? Porque van mejorando y mejorando, ¿no? Entonces, esta velocidad que nos dio de la tecnología como tal y que ha generado, pues, procesos de pensamientos también mucho más activos, estamos tratando de pasarlo para el lado emocional. Por eso decimos nosotros que este año, siglo XXI, sea la etapa de la gestión de las emociones, ¿bien? Porque si todo ha crecido con mucha velocidad, entendemos que el desarrollo psicológico definitivamente es más lento que la velocidad cognitiva, ¿no? Porque nosotros necesitamos recepcionarlo, sentirlo, categorizarlo y luego transformarlo en una emoción y en una conducta. Y efectivamente, basado en lo que me acabas de decir hace un rato, que tenemos que regular nuestros pensamientos, porque efectivamente nuestros pensamientos, todo lo que uno piensa, el cuerpo lo siente. Y al sentirlo hay todo un proceso interno de mucho movimiento que tiene que ver con organizaciones de emociones, y también se transforma, de esas emociones se transforma en un carácter, y el carácter es un perfil de identidad de todo ser humano. Entonces, por lo tanto, decimos, regula tus pensamientos, que eso regularán tus conductas. Empezamos de un inicio y concluimos en un final, pensamiento y conducta. Pero entre el pensamiento y la conducta hay todo un mar de situaciones internas que el psiquismo de por sí lo está mirando. Por eso nosotros decimos la búsqueda de personalidades saludables
con pensamientos saludables, pensamientos positivos, que nos determine sensaciones internas también de confort interior, de regulación de emociones, porque todo es un proceso de circuitos eléctricos que hace que la persona entre en un equilibrio, en un proceso de tranquilidad. Correcto. En ese circuito interno está metido el estrés, está metida la ansiedad, y ahí tenemos que nosotros ahora buscar regular ese tipo de cosas. ¿Bien? Bien, ahora Marta, en realidad te he escuchado atentamente y una de las cosas que yo he podido rescatar de lo que has mencionado es que los escenarios evidentemente son distintos. Así es. Las herramientas con las cuales contamos ahora también son distintas. Así es. Entonces, esto hace que nos alimentemos de manera diferente. Alguien Sí. se alimentó, por ejemplo, en los 50 con un tipo de herramientas, con un tipo de escenografía, ahora es distinto, ¿no? Entonces, Así es. tenemos que ir evolucionando también esto. Claro, y por eso decimos, nosotros no podemos estar con emociones primarias. Emociones primarias, por ejemplo, decimos que son precarias porque nos está predominando la impulsividad, nos está predominando los estados de ira, las respuestas inclusive a veces inusuales de las personas, el no compromiso con lo que significa el grupo, la posición de la pérdida de la autenticidad exclusiva, el autoconocimiento de lo que realmente somos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestras direcciones. Los jóvenes actuales son pulsionales, actúan y viven de acuerdo al momento y reaccionan de acuerdo al momento sin tener un proyecto de organización de vida, sin tener un panorama de lo que implica el desarrollo, ¿no? Entonces decimos, ¿desarrollo a qué? Desarrolla tus emociones, empieza por ti, ¿no? Empieza a regular lo que tú eres, a tomar el concepto de autenticidad y darle dirección a tu vida. Entonces, el asunto, perdóname, no está en la tecnología, no está en los escenarios con los que nosotros contamos ahora, sino está básicamente en uno. Exactamente, en las herramientas emocionales que tenemos que nosotros potencializar, porque hay que potencializar las emociones para que podamos tener un curso. Por eso decimos nosotros, educa tus emociones. Está bien, todos tenemos enojos, está bien que te enojes, pero que no te deformes. Bien, regula las condiciones para que eso tenga un criterio. Y fíjate que todo esto tiene una matriz. Ahora, definitivamente, apoyados en la tecnología, las tecnologías de investigación, por ejemplo, la neurobiología, las neurociencias, están aportando y reforzando mucho lo que de la psicología vino trabajándose desde antes, explicando de que estos patrones internos tienen circuitos internos, que hay que regularlos, que hay que entenderlos. ¿Y por qué no empezar desde el embarazo? No hace mucho estuve en Argentina, he venido de México a Argentina, haciendo toda una red de exposiciones, digamos, que de bienales mundiales, del cual pude ser invitada. Y hablábamos y debatíamos, y me acuerdo mucho cuando estábamos con otros argentinos y decíamos, tenemos que llegar desde la profundidad del ser para poder establecer estos cambios que nosotros pedimos, porque lo que tenemos al externo es un poco actuar de acuerdo al inmediato y no de acuerdo a un proceso de organización, porque el psiquismo es parte de un proceso de organización, el humano es parte de una sintonía de muchas experiencias vividas y sentidas, dadas y organizadas. Entonces, empecemos desde el embarazo. Hablemos de la ansiedad de la gestante, hablemos de cómo ese cerebro prenatal va atrapando todos esos elementos bioquímicos. Correcto. Trabajemos el pensamiento de la gestante, la actitud emocional de la gestante, ¿bien? Y las reacciones de todo el proceso de lo que va en las conductas de una gestante. Pero hablar de gestante es hablar de pareja. Claro, ¿bien? evidentemente. Y hablar de familia. Entonces, desde ahí podemos nosotros organizar y regular los estados de ansiedad. ¿Y cómo podríamos definir en este caso, Marta, la ansiedad? O sea, porque tú has mencionado algo al inicio, pero nos gustaría, no sé, ilustrar un poquito más. ¿Qué es en realidad la ansiedad? Porque a veces podemos confundir. Así es. Lo que pasa es que es un motor interno que provoca una reacción hacia ¿Es un algo. mecanismo de autodefensa? Claro. Es un mecanismo establecido que ya viene en el cuerpo humano, está dentro del proceso del cuerpo humano, porque si no hubiera ansiedad no hubiera movimiento para defenderse de algo. Claro. ¿Bien? Que puede ser por cuestiones de temor o también puede ser por cuestiones de felicidad o alegría. ¿De miedo? ¿no? También, el miedo, También. el temor son ansiedades negativas, pero también tenemos un proceso importante de las cuales se van organizando. Tendríamos que observar entre la ansiedad y el estrés. Perdóname, alguien comparó esto como un cóctel de emociones. Así es, efectivamente, que lleva todo, yo diría que lleva a circuitos neuronales que van a dar una actividad eléctrica,
que puede ser activo en el momento que nos lleva a una defensa o nos lleva a una acción que nosotros tenemos que ejecutar en buenas disposiciones. Entonces obedece ¿bien? a una reacción biológica también. Claro, es todo un patrón interno. Porque uno piensa que no es así, piensa que solamente es un aspecto netamente psicológico. No. Lo que pasa es que la psicología y la biología están de la mano. Nosotros si pensamos, podemos decir, perfectamente hablamos que es una melodía emocional que transforma una conducta, pero entre ese pensamiento y esa melodía emocional hay circuitos neurológicos, eléctricos, que están disponiendo un movimiento. Cuando hablamos de autocontrol, habríamos de decir nosotros, regula tu bioenergía. Regula tus estados internos que tiene que ver tu actividad eléctrica, que está transformada o traducida en una ansiedad, ¿bien? Producto de un sistema de estrés. Correcto. ¿Bien? Porque la ansiedad es un elemento genérico muy completo. El estrés es el movimiento eléctrico que se está dando, pero que se da por disparadores positivos o negativos también. Me fascina hablar de este tema porque en realidad es como encontrar una explicación a nuestros estados de ánimo, a nuestras emociones y a veces hasta lo que podemos sentir en el cuerpo, ¿no? Porque podemos hasta enfermarnos de la ansiedad también. ¿Qué dicen las neurociencias? Ratifican algo muy importante que la psicología viene hablando desde siempre, como digo. Nosotros somos seres emocionalmente pensantes. Eso lo dijo justo en una exposición Facundo Manes, neurocientífico, ahorita actualmente radicado en Argentina, pero viene de la Universidad de Cambridge. Y bueno, en fin, toda una serie de investigaciones importantes apoyando lo que los neurocientíficos dicen. Estamos entendidos de que nosotros somos seres emocionalmente pensantes. No somos seres pensantes que regulan emociones. Miren, que decimos es un diferente. momentito, exactamente. ¿Por qué? Porque las emociones son los que van armando la matriz de un pensamiento. Una emoción difusa es un pensamiento difuso. ¿Bien? Pero ¿cómo nosotros recuperamos? Porque yo podría decir que el ser humano es emocional y que tiene que regular el pensamiento a través de las emociones. Por tanto, hay que regular estos estados de ansiedad, de temores, miedos, porque la emoción está puesta en todos esos elementos. Pero hay emociones positivas como el amor, la felicidad, la energía, la vitalidad. Como hay los pensamientos negativos, que son los pensamientos magros, las emociones magras, que nos genera también sensaciones de miedos, temores, rencor, odio, resentimientos, que nos va malogrando en nuestros sistemas y nos va produciendo pensamientos negativos. Pero si yo tengo que recuperar a alguien, yo puedo inmediatamente decir, primero regulo tus pensamientos para regular tus emociones. Pero me encuentro entre el pensamiento y la emoción, que son dos elementos muy unidos, pero que reciben alimentos diferentes. Vamos a hacer una pausa, Marta, si nos permites, y luego vamos a retornar porque esta conversación está muy interesante. Quédense aquí en Vida Plena. Estamos de regreso aquí en Vida Plena y no se olviden, amigos, de ingresar a nuestro canal de YouTube, a nuestro blog también. Ustedes pueden encontrar allí todos los videos. Si por alguna razón de pronto se perdieron un programa, ustedes pueden ubicar allí por temas. Recuerden que pueden encontrarnos también en www.nuevotiempo.org/Vida Plena. Y ahora sí estamos listos para continuar esta conversación con la doctora Marta Leiva. Ella es psicóloga clínica y directora de Families House. Así que vamos a darle una cordial bienvenida una vez más, Marta. Gracias por estar con nosotros y vamos ahora a preguntarte lo siguiente, que es muy importante. ¿Cómo me doy cuenta que soy una persona ansiosa? Porque podría de pronto ser ansioso y no darme cuenta. Claro, efectivamente, hay dos actividades interesantes respecto a ello. Cuando nosotros sentimos que no podemos conciliar el sueño, por ejemplo, que partimos ahora, dentro de los parámetros de vida inteligente, nosotros decimos lo primero, ¿cómo está tu sueño? Porque ese es un marcador importante de cómo está la actividad, digamos, eléctrica en los procesos de la organización del sistema nervioso central. Y ahí varios están en desventaja, ¿eh? Totales. Sí. ¿Bien? Y tenemos que entender, fíjate nada más, el sueño tiene dos áreas, conciliación y consolidación. ¿Concilias fácil o te demoras mucho para dormir? Lo normal es que tú pongas la cabeza en la almohada, esperas un par de minutos, en 3 ya estás dormido, por ejemplo. Entonces decimos, wow, ¿qué pasó? Es para que veas cómo está ahora tu actividad eléctrica. ¿Bien? De repente concilias el sueño, pero me despierto periódicamente. Entonces hay un sueño fraccionado, tu actividad eléctrica está muy alta. Tu cerebro no logra controlar. Y de repente dice, no, yo duermo toda la noche, no me despierto, pero me muevo demasiado.
tengo sobresaltos, tengo movimientos, ¿no? Siento que me estoy cayendo en vacíos, entonces, y efectivamente me desperté porque mi cuerpo saltó o tembló mi cuerpo. Entonces decimos, no, este sueño está activo. Desde ahí estamos teniendo un marcador muy importante. En segundo lugar, por ejemplo, nosotros vamos observando y le digo, estate quieta, tranquila, ¿cómo sientes el cuerpo? Y me dice, ay, siento un temblor que está por todo mi cuerpo y que me genera movimiento. Perfecto, ahí tienes un marcador alto. ¿Bien? Eso es de la persona ansiosa. De la personalidad ansiosa. Ahora, como digamos, este sistema no sueño bueno y una energía flotante, definitivamente nos genera desgastes al yo, decimos, ¿no? A la estructura de personalidad que requiere todo un movimiento dinámico. Como hay un extremado movimiento, definitivamente hace de que también los estados emocionales están alterándose. Y eso hace de que uno se convierta muy lábil. Una persona ansiosa es una persona humoral, claro, por ejemplo, que reniega fácilmente, se fastidia fácilmente, está complicándose y le vienen los pensamientos también negativos. ¿Y hay también alguna predisposición añadida de pronto como una especie de intolerancia a la frustración? Claro, porque la labilidad emocional hace de que cualquier cosa que no le sale automáticamente se enoja, se ofende hacia sí mismo o puede ofender a los demás. No busca soluciones. Exactamente, y se atropella en esas condiciones, ¿no? Ahora eso viene a veces con sudoraciones extremas, con temblores en las manos, sudoraciones en las manos, que tiene que ver también con falta de regulaciones hormonales, que también hay que ir observando, ¿no? O sea, son muchos detalles que entran en juego. Y no estamos observando cómo se comporta el propio organismo, cómo está la biología del organismo. Hay enfermedades psicosomáticas que están muy unidas a los factores del estrés. El estómago es un sensor, ¿bien? Es un sensor inclusive emocional que tiene muchas respuestas y mucha memoria inclusive emocional. Claro, ¿no? por eso cuando vemos un accidente, por ejemplo, sentimos una especie de vacío en el estómago. Exactamente, hay respuestas. Ya se ha podido observar que así como existen neuronas que registran en el cerebro toda la información, también lo tenemos en el estómago. ¿Bien? Y casi de las mismas dimensiones que el cerebro. Es increíble el proceso. Y muchas teorías indican que inclusive las emociones ahora, digamos, la matriz del proceso está en el estómago. Entonces, en todo el proceso gastrointestinal, ¿no? Y bueno, es increíble esas respuestas. Entonces, generalmente ya vienen con problemas de la gastritis, por ejemplo. Es un proceso que tiene que ver con muchos elementos ansiosos, los dolores de cabeza, las lumbalgias, ¿no? Entonces, todo eso está promovido por estas reacciones eléctricas altas, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya uno se va dando cuenta de que efectivamente este patrón provoca dificultades serias, ¿no? Qué interesante realmente conversar con Marta porque nos ayuda a entender mejor la ansiedad y todo lo que conlleva. Yo pensaba realmente que el tema era pequeño, era corto, pero nos encontramos con que hay varias cosas que tenemos que conocer. Claro. Ahora, yo quiero hacer una pregunta que seguramente usted, amigo televidente, se está haciendo. ¿La ansiedad es buena, Marta? Bueno, ¿cuándo se hace positivo? Como yo le decía, esta sensación de picazón, de determinar para hacer las cosas, si lo sabemos llevar positivamente, nos ayuda. Porque nos da y nos previene y nos da la dosis de lo que tengo que hacer y del móvil que yo tengo que ejecutar para poder determinar una meta. Nos avisa. Exacto, es como por decir, mañana tengo muchas cosas que hacer, voy a estar al tanto, mi reloj circadiano se ubica y me da el movimiento, ¿no? O sea, yo me levanto con las energías porque tengo que hacer esto, ¿no? Me planifica para la acción. Perdóname, ¿no? que te haga una pausa. Y yo quiero preguntarte, hay personas que por naturaleza, desde que conocemos, son así. ¿Estas personas se puede decir que son ansiosas o no? Personas que, por ejemplo, están, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que ir a este lado y están constantemente en movimiento y tú no los ves caminando, los ves corriendo todo el tiempo. Exacto. Bien, se hace positivo porque son personas que pueden avanzar muchas cosas, lo importante es que lo concluyan y luego aquieten el cuerpo. Si saben aquitar el cuerpo y saben regularlo, no pasa nada. Pero si se mantienen siempre en este movimiento de zozobra, que tengo que hacer acá, tengo que hacer allá, y ahora tal cosa, y ahora lo otro, y no sabe descansar al cuerpo, y no termina de concluir lo establecido, entonces su nivel de ansiedad se hace mucho más alto y comprimido, y se ponen más nerviosos si no logran concluir las metas. Nosotros decimos, qué bueno es proyectarte metas, organízate.
¿Bien? Porque el proceso de organización tiene que ver con la carga y la distribución horaria. Claro. Y eso es una planificación cerebral muy importante y eso lo enseñamos a los niños y pedimos a los padres que por favor a los niños los regulen en sus tiempos y en sus acciones. Que el niño sepa qué voy a hacer después, cómo lo voy a hacer, que vaya midiendo los tiempos. Porque eso me va a permitir que durante el día diga, ok, voy a hacer esto, hasta aquí llegué, pero lo voy a hacer bien y oportuno. ¿Bien? Que no sea muy lento y que diga, no, solo voy a hacer esto y hasta ahí llegué. Estoy midiendo que mi ansiedad no es mi motor. Al contrario, hay una relajación y una extrema pasividad. Pero si yo determino y digo, me programo y digo, voy a hacer esto, y trato de hacerlo y para esto apuro rápido y voy ganando el tiempo, por algo dice que madruga Dios la ayuda, porque, claro. ¿no? Porque uno aprende a distribuir los espacios y los tiempos y hacer varias cosas, lo concluye bien y me doy mi oportunidad de mi bienestar, la sensación de logro, mi tranquilidad al cuerpo y regulando un sueño tranquilo, perfecto. Por eso decimos, hacer el deporte es importante. Bien, los ejercicios de Tai Chi, por ejemplo, esos ejercicios de movimientos suaves y organizados que yo no sé por qué en nuestro país lo lanzamos para la tercera edad cuando casi ya no podemos ni mover el cuerpo. Todo es antes, ¿no? Porque es parte de un proceso de regulación. Y si estamos ahora en posiciones ya de mucha ansiedad, de mucha carga de energía, los empresarios, las personas que están metidos en estados de producción, por ejemplo, donde los tiempos son cortos para las metas que se dan, digamos, a extremo esfuerzo, son los que caen fácilmente en este tipo de cosas. El tráfico, Caminar el estrés. también, ¿no? Claro, la caminata es algo importante, pero la caminata oxigenada, pausada, entendiendo que recibe energía positiva y bota energía negativa. Cuando lo concentramos de ese nivel, estamos en una bioenergía. Pero si yo camino simplemente por caminar y me pongo una música estridente y digo, estoy haciendo footing por ello, solo estoy cargando, estoy moviendo energía nada más, pero no estoy descansando al cuerpo. Claro, eso también ¿Bien? quería preguntarte, cuando a veces nosotros ponemos música, como dices, estridente, en el caso de muchos jóvenes y adultos también, se ponen los audífonos, ¿no es que está trabajando nuestro cerebro también? Es decir, estamos cargándonos en vez Claro. Es claro, estamos descompensando el proceso. Si ahora yo me pongo una música suave y empiezo a caminar y a tener una responsabilidad de lo que estoy haciendo, eso alimenta el cuerpo. Pero que no me engañen de que porque tengo que escuchar una música fuerte que me activa, que yo tenga más movimiento, esté perfecto y quede bien. No, claro, ha dado movimiento al cuerpo, ha dado tonicidad a los músculos, pero ahí quedó. La respuesta solo es muscular, pero no pasa para una organización psicológica, no pasa para un equilibrio, porque en la organización psicológica está el estrés que hay que regular. ¿Bien? Entonces, en ese aspecto. ¿Que hay personas que comprimen su ansiedad? Sí. Hay personas que sí lo comprimen, que sí lo detienen a la fuerza. Y son personas rígidas. Una personalidad rígida es una personalidad empotrada, pero adentro está el caldo de mucha fuerza y mucha tensión que no sabemos en qué momento explota. Claro, y eso es peligroso. Nosotros estábamos conversando en interno, y esto para nuestros amigos que están mirando el programa, hablábamos un poco de los factores que desencadenaban pues ansiedad, en este caso en los niños. Antiguamente, por ejemplo, decíamos, a los niños se les enseñaba en el colegio y le decían con la letra con sangre entra, ¿no? Sí. Entonces, yo me acuerdo incluso que a veces estudiaba porque tenía miedo, había una cosa ahí puesta en el colegio mismo, no estamos hablando de la casa, que en la casa era otro suplicio, pero ahí te ponían algo y decían, con esto les vamos a dar en la mano si ustedes no han aprendido. Entonces, tienes que aprender y estabas ansioso por aprenderlo. Claro, habían paradigmas muy fuertes que nosotros decíamos paradigmas estáticos, porque estacionaba al ser humano y le dominaba el principio del miedo. Miedo a fracasar, miedo a portarte mal, miedo a no haber estudiado una lección, miedo a no rendir académicamente bien, miedo a que no te salió algo dentro de la casa o hiciste una travesura y estabas ya esperando ahora el castigo, ¿no? Porque el castigo físico era una norma correctiva que decíamos, esto nos daba resultados. ¿Y por qué daba resultados? Porque efectivamente detenía la conducta, pero no la transformaba. Y detrás de eso había una cultura del pánico, el miedo y la agresión. ¿Qué provocaba esto o qué ha provocado en esta generación, por ejemplo? Claro, definitivamente muchas cosas, en el sentido de que el humano perdía sus estados creativos. No era una persona de innovación, no era una persona que respetaba sus ideas y no estaba sometido a esperar que le digan algo para que ejecute. A veces entrábamos a una docilidad extrema o entrábamos a una agresión extrema, que eran dos respuestas importantes y totalmente predominantes en esa época. Y el dominante era agresor
¿bien? Y hundía y destruía la personalidad de aquel sometido o sumiso, ¿bien? Porque el sumiso quedaba por siempre sumiso. Hoy en día no, hoy en día a los jóvenes les estamos dando la oportunidad de que el pensamiento es parte importante de sentirse escuchado, por eso hablamos de la escucha efectiva. Y por ¿bien? eso es que algunos padres sienten que los adolescentes a veces son algo irrespetuosos al expresar sus ideas, porque hay esa sensación, no digo que sea... Y en otros lugares podría ser de pronto, pero hay una sensación y algo común que a veces los padres comentan, ¿no? Los adultos. Estoy hablando de la generación de la que habíamos comentado hace un momento. Entonces piensan que porque un adolescente o un joven expresa sus ideas es irrespetuoso. Claro, lo interesante es que no lo confundamos. O sea, es importante hablar, como decimos, es una opinión, no es una determinación. Okay. Estamos opinando y sobre las opiniones ahora vamos a establecer los consejos y los acuerdos. Pero que tampoco no se malinterprete estas cosas que yo veo que se está sesgando. Cuando el adolescente dice yo puedo decir lo que quiera y trato de ser irrespetuoso. Como decimos, los padres podemos tener el mecanismo de la cordialidad y la amicalidad, pero no dejamos de ser padre. Exacto. No dejamos de ser una línea también de autoridad democrática. ¿Bien? No es que ahora yo me alineo y que de repente diga, como muchas veces lo observamos, por ejemplo, en las consultas, cuando vienen los adolescentes y se refieren a sus padres, ¿no? Pero ella es así, o él es así. Un momentito, ella es tu madre, ¿no? Sí. Hay un principio de respeto y autoridad. Pero es que ella no me hizo mis trabajos. Ella tiene la obligación de lavarme las manos, por ejemplo, lo decía un niño de 5 años. Por eso es mi madre, ¿no? Entonces decía, un momentito, ¿no? Tu madre puede apoyarte, acompañarte, pero las posiciones personales te corresponden a ti. O sea, ubicar la mente lo que implica el respeto. Por eso es que ahora vemos fácilmente que un chico juvenil puede insultar a una persona adulta con mucha velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente con el derecho de expresar la emoción, el derecho de expresar la opinión, pero para eso existen zonas de respeto. Claro, tiene que Yo haber puedo esa opinar diferencia. con la cordialidad y el respeto, entendiendo que existe un adulto de experiencia que también va a opinar y que también puede transar con nuevos pensamientos modernos, ¿no? Porque los jóvenes nos dicen, tú perteneces a la generación antigua, tú eres conservadora, y te clasifican, ¿no? Los jóvenes que ahora están, digamos, manejando hogares y que de repente da la impulsividad y el derecho de quererse pertenecer y decir, mi vida tiene proyectos y nadie me lo va a impedir, ni mi esposo ni mis hijos, o sea, rompe el criterio de familia, el concepto de lo que significa hogar, ¿no? Y cuando uno entra a aconsejar, fácilmente nos dice, lo que pasa es que ustedes del gobierno anterior, de la experiencia conservadora, ¿no? Usted tiene que modernizarse. ¿Y qué es el modernismo? ¿Pérdida de valores? Entonces hay que entender esos mecanismos. Muy bien, interesante realmente lo que estamos hablando hoy día aquí en el programa. Creo que cada uno de ustedes, amigos televidentes, está anotando lo que estamos mencionando y lo que Marta nos está contando, nos está ilustrando en realidad acerca de este tema tan interesante de la ansiedad. Vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a regresar con más aquí en Vida Plena. No se muevan. Bien, este es nuestro tercer bloque del programa aquí en Vida Plena y nosotros queremos una vez más recordarles a ustedes, amigos, que pueden ingresar a www.nuevotiempo.org/Vida Plena. Yo te sugiero que puedas ahí mirar también todos los programas en nuestro canal de YouTube, puedas mirar los programas que de pronto te perdiste por razones de tiempo, de horarios, en fin. Bueno, vamos a continuar hablando acerca de la ansiedad y quería también, ya que estábamos hablando en el segundo bloque, Marta, preguntarte algo. Hablamos de que sin hablar obviamente de religión, sino básicamente de una creencia en un ser supremo. Eso nos ayuda muchísimo y nos ayuda a regular esos estados de ansiedad también. Claro, porque el hecho de invocarse, por ejemplo, nos genera una alineación con una sensación de energía y de luz, ¿bien? Que nos genera y nos asegura una protección total, porque nos libera, digamos, de la sensación que algo nos puede pasar y si nos pasa estamos protegidas. Entonces nos creamos un aura de sensación, por eso decimos qué iluminado estás, ¿no? Entonces eso es algo importante y algo bueno, ¿no? Porque es una creencia astral.
en otras palabras, ¿no? Y potencializa mucho y renueva mucho los estados de tranquilidad de un ser humano, ¿no? Claro, independientemente de la religión que uno profese, creo que lo importante es creer en alguien superior, en alguien supremo, que nos ayuda a mantener esa confianza, esa fe, esa esperanza. Claro, así es. Qué bueno, mira... Y siempre buscamos, tenemos esa tendencia de buscar porque es parte de un proceso, ¿no? Acuérdense que nosotros de bebés hemos estado dentro de una matriz, de un cuerpo que nos ha protegido. Un niño pequeño, si está caminando en la calle y ve una amenaza, lo primero que hace es replegarse al cuerpo de los padres y de ahí mantener su seguridad, ¿no? O sea, es un miedo con protección. Correcto. ¿Bien? Entonces, que es una herramienta, como digo, de defensa, ¿no? La ansiedad, entonces, decimos que es una cuestión de autocontrol. Claro. Claro, que debemos nosotros de observar y entender que es algo que nos acompaña en el día a día, porque ya está dentro de la matriz del cuerpo humano. Lo que tenemos que hacer es medir que eso no se dispare, porque es parte de una sobreexplotación que hemos realizado nosotros con demasiadas emociones intensas y que necesariamente el cuerpo pues se ha activado y ahora necesita reposo, ¿no? En interno conversábamos y le preguntaba a Marta cuál es o qué es lo opuesto a la ansiedad. Y ella nos dijo una palabra muy simple. La depresión. La depresión. Porque todo cae. Todo cae, te abandonas. Así es, así es. Correcto. Y cuando hablamos entonces de la ansiedad, hicimos también esta pregunta en interno, una analogía. Si tuviéramos que ver, de pronto, comparar al cuerpo, al ser humano con una máquina, la ansiedad sería ¿qué botón? Sí, yo le decía que en el interno los debates son fuertes. En este aspecto sí es algo importante. Sería, yo lo considero realmente, desde mi percepción, como el motor. Como el encendido que nos da la energía para adelante. El botón de encendido. Exactamente. Y luego se lateraliza para dar la opción a todos los demás encendidos que se tiene que dar, digamos, en el día a día, ¿no? Utilizar las otras oportunidades que tiene el cuerpo humano, ¿no? El cerebro, el pensamiento, las motivaciones, las ideas, las acciones, todos los otros elementos que entran en juego, ¿no? Yo decía que era el botón de la alarma, pero aquí Marta me decía... sí, también, pero es que el botón de encendido en una máquina, en cualquier máquina... Se va para todo. Claro, es también de alerta, ¿no? Activa todo, a Exacto. que todo funcione, todas las otras herramientas funcionen, ¿no? Qué bueno, mira, aprender acerca de esto nos ayuda a conocernos mejor y a tener una vida plena. Ahora, yo te preguntaba hace unos instantes si la depresión, la ansiedad es buena o mala. Tú nos dijiste que sí, si la sabemos controlar, si la sabemos regular. Así es, si sabemos entender esa posición. Correcto. Y si la dejamos que continúe, si somos ansiosos de por sí y no controlamos esta ansiedad, ¿qué puede pasar? Es caótico la vida de una persona con extremada ansiedad, porque sufre y hace sufrir a los demás, porque las personas que están cercanas a ellos ven cómo esa persona se deteriora y no saben qué hacer porque los expulsa, porque hay una pérdida de sensaciones, de emociones y de pensamientos, porque esos pensamientos empiezan a deformarse, ¿no? Y a complicarse. Entonces, se albergan los estados humorales, que es una de las primeras respuestas de una persona que no pudo dominar una ansiedad y que ahora esto se ha ido a extremo, ¿no? Porque, o se vuelve muy dependiente, ¿no? Y te está persiguiendo, porque esa dependencia genera pues una ansiedad persecutoria, que decimos nosotros, ¿no? Que necesita engancharse a alguien para estar bien y siempre dice, acompáñame, vamos, y tengo que estar, pero ¿por qué no estás a mi lado? Vente de una vez. Entonces, inclusive hasta el tono de voz se siente muy estrecho, ¿no? Melodías muy estrechas que hace que complique a la persona. O en estados sulfurosos, por ejemplo, ¿no? Se vuelven muy nefastos porque siempre obstruyen y complican la tranquilidad de las demás personas, ¿no? Ahora, yo quiero hablar de las personas que se sienten muy seguras de sí mismas. Hay personas con un exceso tal vez de confianza. Dicen, no, yo no tengo miedo a nada, yo no tengo temor de ningún tipo, así que tampoco soy una persona ansiosa, yo sobrellevo las cosas con calma. ¿Será bueno este tipo de descripción? Y yo pienso de que nosotros como humanos creamos nuestras propias lógicas para sentirnos también bien, ¿no? Y a veces estas lógicas pueden ser fallidas, porque, como le dije, siempre es un acompañamiento estas cuestiones de ansiedad. Lo que pasa es que no entiende y no quiere percatarse de que al decir, no, yo me siento bien, ¿es por qué? Porque sus energías flotantes, sus ansiedades establecidas, que son lo que le provocan el movimiento, los ignora, pero ahí están, ¿no? Crea un falso concepto
de lo que significa ello, y ahí están, dándole la condición. Y que a eso determine una, digamos, le genere un manto de seguridad y omnipotencia, hay que preocuparse porque pueden moverse las cosas de un momento a otro, porque la naturaleza de la vida es así, y si no está preparado para enfrentar las derrotas, se cae esa omnipotencia de nieve, ¿no? Que se congeló simplemente y luego se derrite y entran pues en problemas peores, ¿no? Sí. Y no se toleran verse fracasados, no se toleran verse burlados, no se toleran que de repente sucedió algo, no. Hay que pensar que somos naturales y hay que estar siempre prevenidos, mantenidos en un sistema de vida, ¿no? Claro. Haciendo que en el momento que las cosas estén tranquilas, por eso decimos, ¿no? Gracias porque tenemos hoy día un día bien, estamos sanos, están nuestras personas queridas, están las actividades de trabajo, o sea, las cosas que nos rodean y darse esa gratitud de la satisfacción del momento, ¿no? Pero preparados a lo que tiene que venir después, ¿no? Porque todo está, la naturaleza está puesta así, podemos tener una tranquilidad y de repente viene un movimiento, ¿no? Y no sabemos fuerte. Nunca, exacto, y no sabemos las intensidades y hay que reaccionar, ¿no? Y si es muy fuerte hay que estar preparados para todo, ¿no? Y podría ser también la explicación a aquellas personas que nosotros conocemos de pronto y que un día vimos poderosos desde todo punto de vista, profesional, Así económicamente, es. y de pronto pasan unos años, o tan solo 2, 3 años, y los vemos totalmente alicaídos, los vemos derrumbados, destrozados. Hasta envejecidos por alguna situación que les ha tocado vivir. Puede ser la ruptura de su matrimonio, podría ser de pronto la bancarrota de su empresa, en fin. Exacto. He visto gente... O la pérdida de trabajo, ¿no? Sí. O la pérdida de trabajo. Entonces, cosas tan simples como la jubilación, por ejemplo. Así es, prepararse para todo, ¿no? Prepararse siempre con la política de metas, ¿no? Siempre nosotros decimos eso. Muy bien, te acercas a tu vejez, ¿ya tienes preparado cuál va a ser tu meta final? Por ejemplo, ¿no? Uno ya decide, no, yo en mi vejez voy a hacer esto, o sea, ya lo tiene preestablecido, de tal manera que no le quede sorpresa, nada. Eso es bueno, ¿no? Entonces. Claro. O sea, no es malo soñar, no es malo decir, porque yo he escuchado a algunas personas decir, cuando yo me jubile, me voy a ir a vivir, por decir, a tal lugar, voy a poner una granjita, voy a poner plantas, yo mismo las voy a cuidar. Y entonces algunos, no todos por supuesto, algunos comienzan a mirar esto con gracia, ¿no? Ay, Dios mío. Y comienzan a mirarlo con unos aires de incredulidad, ¿no? Así es. Y nosotros decimos, ¿y por qué no? Si tú deseas, lo puedes hacer. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Simplemente hazlo, proyéctate. Entiende que la pulsión de la energía va donde la mente la pone. Así es. Tus pensamientos son órdenes. Por eso decimos, piensa en positivo, es una orden. Y tienes un pensamiento de un proyecto, tu cerebro ya lo está trabajando. Y a veces decimos hasta en la almohada, en pleno sueño ya sale cómo hacerlo. Y sale los finales, ¿no? Y te marca las rutas, porque el cerebro es un sensor que siempre está en actividad. Entonces, tu pensamiento está donde, la energía está donde el pensamiento la pones. Ese es el rector. Entonces, nada, piensa positivamente y no te coja nada desapercibido, ¿no? Desprotegido, ¿no? Entonces, organiza, ¿qué va a ser tu agenda? ¿Han visto ustedes a una persona adulta, mayor? Yo siempre digo las personas de la experiencia mayor, porque hay que tener respeto a las personas adultas. Cierto. Salimos de un viejo, ¿no? Para ponerle el adulto mayor. Yo digo, les falta colocar el adulto de la experiencia mayor, para que todos miremos con respeto, porque no por nada han vivido 70 años observando la vida en todas las circunstancias. ¿Cuántos gobiernos han pasado? ¿Cuántos regímenes han pasado? ¿Cuántas situaciones han pasado? Ha visto muchas cosas que nos puede aportar, porque para eso nos sirve la historia. Entonces, hay que darle esa matriz. Y si esa persona de la experiencia mayor, ese adulto de la experiencia mayor, tiene una agenda, es interesante decir, voy a hacer esto, tal cosa, de tal hora esto, y tiene la vida plena, como dicen ustedes, la vida llena de acciones. ¿Qué no hay que hacer cuando se tiene ansiedad, Marta? ¿Qué no debemos hacer? Bueno, sobreagitarse, por ejemplo. Desconocer que el cuerpo está agitado en extremo, ¿no? Ahí decimos calma, darse unos segundos de calma, de respiración, porque cuando la ansiedad está muy extrema, la carga horaria tiene también sus transformaciones. Los segundos desaparecen, los minutos están por desaparecer, no existen.
Y si uno le dice, espérate un minuto, es como si dijera, ah, es mi vida. ¿Y esto no se ¿Te puede das cuenta? complicar con las características propias de cada persona? Claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, nosotros podemos decir que las personalidades compulsivas son las que segregan más ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre están en movimiento, pero necesitamos de compulsiones, de personalidades así para que puedan dar movimiento. Claro. Japón, por ejemplo, se caracteriza por tener personalidades muy activas. El nivel de compulsión es muy alta. Ahora, eso hay que regularlo, como le dije, los otros sistemas, ¿no? Contraponer los momentos de equilibrio, tranquilidad, quietud, para que se pueda sostener y manejar. ¿Quién no quiere estar con una persona activa? Si usted estuviera con una persona flemática, diría, wow, se cayó, que se caiga, ¿no? Y necesitamos movimiento, ¿no? Entonces necesitamos actividad, necesitamos innovación, creatividad. Todos tenemos derecho a transformarnos, menos mal. Nosotros somos los únicos seres vivientes que podemos transformar nuestras emociones en la medida que nosotros queramos y tengamos criterio y juicio y razón, ¿no? Ahora, también hay personas que, diríamos, son muy pasivas. A pesar de que pueden estar pasando por un momento de ansiedad, entre comillas, Sí. Son pasivas, son calmadas. ¿Esto es bueno? No es bueno. ¿Qué puede Porque decirnos? está deteniendo el motor de la actividad. Es decir, la energía va, pero ella contrapone a su energía. Y lo detiene todo, ¿no? Entonces congrega ansiedad. Y eso hace que después ellos se destruyen porque van a caer en depresión finalmente. O sea, la sienten, pero no la manifiestan. Exacto. La sienten, pero no la organizan. La detienen, la comprime, ¿no? Y luego vienen los pensamientos funestos de que no sirve para nada, todo me sale mal, y luego caen en depresión por esto, ¿no? Nosotros tenemos que estar en sintonía, o sea, por eso le decimos, hay que controlar la ansiedad. O sea, yo tengo la ansiedad, lo uso positivamente porque me está ayudando para avanzar, ¿no? Me está dando el motor de ese quisquilleo para terminar la tarea, terminar la acción, terminar la meta, ¿no? Me da esa posición, ese movimiento. Entonces yo lo que hago es sintonizar y tomo razón para que eso no se extreme, no pierda control. El motor es un elemento, ¿no? Como una rueda que va generando, ¿no? Pero si eso se mueve mucho y luego yo me salgo y se está moviendo por sí misma, digo que bueno, ya funcionó sola. Pero cuando veo que ya no se para, yo quiero detener y ¡fum! Me empuja porque sigue, eso está mal. Bueno, realmente tener aquí a Marta es excelente y este tema está muy bueno, realmente lo estamos disfrutando. Yo quería ahora invitarte a que puedas dirigirte a la persona que está experimentando un momento de ansiedad. ¿Cómo puede hacer para controlarlo? Dile directamente a esa persona que está sintiendo que su ansiedad se le escapa de las manos. Bueno, en principio, entender que la ansiedad es nuestro acompañamiento, es nuestro fiel compañero, que no lo sienta como algo tóxico que lo destruye, que lo sienta, que hay que regularlo, hay que entenderlo, hay que atenderlo para que pueda dar su curso normal. Yo le diría quietud y calma, calma en los pensamientos, calma en todos los movimientos que tú ejecutas, dale espacios. Practica mucho Tai Chi, para mí es muy importante estos movimientos suaves y armónicos porque nos regula. Y mire, yo puedo hacer algo suave, nos regula y eso es lo que yo quisiera para ustedes. Mucha paz interior, entendiendo que nuestras emociones tienen voz y nuestras emociones se educan. Hay que escuchar nuestras emociones, hay que observar cómo está nuestro nivel de temperamento y carácter para inmediatamente buscar la recuperación. Si en caso no lo podemos hacer porque es muy fuerte, porque ya hay alteraciones de sueño y hay muchas complicaciones, ya sería importante la ayuda del especialista como un elemento fundamental. Lo importante es que tenemos derecho a vivir bien, con calidad, y como lo dicen en este programa, tener vida plena. Muy bien. Gracias una vez más a Marta Gracias. Leiva. Ella es psicóloga clínica y directora de Family House y ha estado con nosotros en el programa. Gracias, gracias a ustedes. Muy bien, amigos, el tiempo se ha terminado. Realmente el programa ha estado muy interesante, pero sobre todo hemos aprendido muchísimo. Y cada uno de nosotros puede aprender a equilibrar la ansiedad en nuestras vidas. Todos podemos tener ansiedad, es bueno, como dijo la doctora, tener ansiedad en algún momento, pero es bueno también saber sobrellevarla, equilibrarla y entenderla también, hacer nuestra pausa. Gracias, amigos. Hasta aquí el programa, nos despedimos hasta nuestro próximo programa, siempre aquí en Vida Plena.